Señores, Kamala Harris acaba de lograr un aumento en las encuestas, que está haciendo historia. Estamos hablando de 16 puntos de popularidad más desde julio. O sea, para ponerlo en perspectiva, este tipo de incrementos en la opinión pública solo lo hemos visto cuando George Bush era presidente luego del año 2001. Yo creo que en este momento es cuando todos nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Será que está Kamala Harris en camino a convertirse en la nueva líder que necesita Estados Unidos? ¿O será que se trata de un golpe temporal antes de las elecciones 2024? Te invito a que te quedes conmigo en este video porque vamos a analizar cada detalle de lo que esto significa para la carrera presidencial y cómo podría afectar en los próximos meses. Empecemos por lo básico. ¿Qué significa exactamente este aumento en la popularidad de Kamala Harris? Yo creo que para poder responder esta pregunta debemos echar un vistazo en los números. Según una encuesta publicada por NBC News, al menos esto fue desde el sábado al domingo pasado, o sea, tan solo hace unos 2 días, Harris ha visto un aumento de 16 puntos en esta percepción positiva desde julio. 16 puntos. O sea, pasó de tener solo un 32% de aprobación en julio a un 48% ahora en septiembre. Yo creo que esto es un salto gigantesco. Este aumento es considerado histórico, especialmente en una época en la cual el electorado está más dividido que nunca. Para que se puedan hacer esta pequeña idea de lo impresionante que es, un salto así en las encuestas solo ha sido visto en contadas ocasiones, como las que les mencioné, la de George Bush. Otro caso famoso fue el del padre George H.W. Bush, quien vio un aumento de 24 puntos luego de la Primera Guerra del Golfo en 1991. Pero bueno, lo de Kamala es aún más sorprendente. Yo creo que se ve de esta perspectiva cuando lo comparamos con otros líderes. Ross Perot, el candidato independiente en 1992, vio un aumento de 23 puntos cuando decidió reincorporarse a la carrera presidencial, tras haberse retirado temporalmente. Así que estamos hablando de un club muy exclusivo al cual Harris acaba de entrar. Ahora, lo interesante es cómo este aumento de Kamala Harris se puede comparar en el estado actual de su principal oponente en estas elecciones 2024, Donald Trump. Según la misma encuesta, prácticamente él no ha logrado mover la aguja de las encuestas desde julio. Sigue con este 40% de percepción positiva y un 53% negativa, lo cual lo deja con una calificación neta de -13. O sea, esto significa que mientras Harris está en pleno ascenso, Donald Trump parece estar estancado. Nuevamente, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es lo que significa esto para las elecciones? Yo creo que hay que recordar que aunque Trump ha mantenido esta base sólida de seguidores, su incapacidad para poder atraer nuevos votantes podría ser su mayor debilidad. A diferencia de Kamala Harris, que está claramente ganando terreno entre los indecisos, al parecer Donald Trump está luchando para mantener incluso su nivel actual de apoyo. En una entrevista realizada también en NBC News, Jeff Horowitz afirmó que en julio parecía que había una fuerte brisa en contra del presidente Biden, y por lo tanto también de Kamala Harris, ¿no? Pero hoy los vientos creo que han cambiado a favor de Kamala. Exactamente en este momento es cuando se cita y se refleja exactamente lo que está ocurriendo. Un cambio en la marea política. Kamala Harris, que antes era vista de una manera negativa por gran parte del electorado, ahora está comenzando a capitalizar el descontento que muchos tenían con la administración de Biden. Pero lo bueno es que la está transformando en una narrativa positiva. Y esto, señores, yo creo que es clave, ya que mientras Trump, y al igual en aquel momento mientras Biden, luchan con esta popularidad estancada, Harris parece haber encontrado una manera de desmarcarse.
Ahora se presenta como una líder demócrata con nuevas ideas, dispuesta a enfrentar los desafíos que los votantes consideran más importantes. Obviamente, y siendo realistas, no todo es positivo, ¿no? Para Harris y los demócratas. Yo creo que uno de los mayores desafíos a los cuales se enfrentan en este momento es la economía, específicamente la inflación. Según esta misma encuesta que hemos visto, un asombroso 66% de los votantes afirman que los ingresos de sus familias no están a la altura del aumento del costo de vida. O sea, vemos que es un problema muy grave. La inflación yo creo que es uno de los temas más recurrentes en los últimos años. Y aunque Kamala Harris ha mejorado su imagen, la preocupación por el bolsillo de los votantes es uno de los factores determinantes. Lo que es peor, a pesar de este crecimiento de las encuestas, un 40% de los votantes continúa preocupado de que Harris continúe con el mismo enfoque de Biden, lo cual ya nos sugiere una parte significativa del electorado que la sigue viendo como una extensión de las políticas actuales. Ahora, por otro lado, un 39% de los votantes está preocupado de que Donald Trump vuelva a implementar las mismas estrategias que él utilizó en su primer mandato. O sea, estamos hablando de un electorado profundamente dividido. Mientras algunos temen que Harris siga los pasos de Biden, otros temen que Trump repita su pasado. O sea, este es el dilema en el cual se enfrentan los votantes para estas elecciones 2024. Obviamente, para este factor tenemos una pregunta. ¿Cómo será que Kamala Harris podrá convencer a estos votantes que están en el medio, que están preocupados por la economía, de que ella es la opción correcta? Esto va a ser crucial para su campaña. Ahora llegamos a lo que realmente yo creo que va a decidir las elecciones. Son los estados claves. Pensilvania, Wisconsin, Michigan. Yo creo que esos son los que van a definir quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Las encuestas nos muestran que la competencia entre Harris y Trump está extremadamente reñida en estos lugares. En algunos casos la diferencia es de menos de un punto porcentual. O sea, esto significa que cualquier movimiento en la opinión pública podría inclinar la balanza a favor de uno u otro candidato. Lo más interesante es que mientras Harris está ganando popularidad a nivel nacional, en estos estados ella aún sigue siendo ajustada. Entonces, eso tiene mucho que ver con el tipo de problemas que preocupan a los votantes en esas áreas, o sea, el empleo, la economía local, políticas de infraestructuras. Además que no podemos olvidar el papel crucial de los votantes indecisos, ¿no? En estos estados claves, los indecisos, yo creo que serán uno de los que podrán decidir también este resultado final. Así que Harris necesita asegurar no solo su base, sino que atraer también a estos votantes indecisos que no han tomado pues una decisión clara. Obviamente lo mismo va para Donald Trump. Entonces, amigos, la pregunta final es la siguiente. ¿Será Kamala Harris la clave para las elecciones 2024? Su aumento en las encuestas, sin duda alguna, es un paso importante en una dirección correcta, pero aún queda un largo camino por recorrer. La economía, los votantes indecisos, los estados claves serán los factores determinantes en estas elecciones tan divididas.